del anillo periférico de Mérida fueron algunos de los planteamientos que presentó el gobernador Mauricio Vila Dosal en la Ciudad de México. En la reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espirú, gestionó la construcción de muelles turísticos y de pescadores en Chelem, El Cuyo y Las Coloradas. Planteó que con el esfuerzo que realiza con la Federación y el próximo año se consideren el dragado del canal de navegación de Chuburná, Cisal y Celestún para que los pescadores tengan las condiciones adecuadas para su actividad. Para la construcción del paso vehicular del periférico a la altura del fraccionamiento Chencú, la inversión es de 127 millones de pesos. Para las calles laterales del anillo periférico, la SCT presupuestó 120 millones de pesos en 12 kilómetros para este año, mientras que para el 2020 se realizaría 28 kilómetros con la erogación de 225 millones de pesos. Para las obras consideradas por la SCT este año, se realizaron los estudios correspondientes. No obstante, falta que las inscriba ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se liberen los recursos. Jiménez Espirú giró instrucciones para que a la brevedad posible las obras programadas este año tengan los recursos suficientes para su realización y dará seguimiento a cada uno de los proyectos para contribuir al desarrollo de Yucatán. Luego, Vila Dosal se reunió con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y con su titular del Seguro Popular, Juan Antonio Ferrer, con quienes revisó los avances en la mejora de los servicios médicos del sistema público en Yucatán. Tele Yucatán te informa. Y esta hermosa tradición de nuestro pueblo maya la llevamos a cabo para recordar de una manera muy especial a nuestros amigos o parientes que ya no se encuentran con nosotros. El Janalpichán o comida de ánimas. Le platico que también en la Universidad Autónoma de Yucatán se lleva a cabo el Festival de las Ánimas con diferentes actividades para conmemorar esta fecha. La Universidad Autónoma de Yucatán realizará el 30 de octubre el Festival de las Ánimas Pichanop para conmemorar el Janalpichán o Día de Muertos. Excursiones culturales, muestras de altares, exposiciones fotográficas, presentaciones dancísticas, conferencias, charlas didácticas formarán parte de las actividades. En el Centro Cultural Universitario albergará la tradicional muestra de altares en donde participarán las diversas facultades y preparatorias de la UADY, Deportes UADY y por primera vez la Universidad de los Mayores y la Asociación Única de Trabajadores Administrativos Manuales de la UADY. Informó el responsable del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo, Raúl Lara Quevedo. La jornada iniciará con la muestra de altares en el patio central a partir de las 10 horas, donde el jurado calificador recorrerá los pasillos y analizará las exposiciones de los alumnos. De forma paralela, más de 1,000 estudiantes de secundaria y preparatoria recorrerán las instalaciones del Centro Cultural y aprenderán las tradiciones, costumbres, los saberes, usos, características y fundamentos del Janalpichán. De 12 a 17 horas, estudiantes de servicio social, prácticas profesionales y voluntarios recibirán a los visitantes y turistas para darles un recorrido por la muestra de altares. A las 17:30 horas se presentará un espectáculo artístico a cargo de la Orquesta Jaranera de la UADY y el coro académico Cesario Chan. Autoridades universitarias entregarán reconocimientos y premios en efectivo a los ganadores del concurso de altares. El primer lugar recibirá 4,000 pesos, mientras que el segundo y tercer lugar 3,000 y 2,000 pesos respectivamente. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Tele Yucatán te informa. Y esta noche hablaremos sobre la muerte inmortalizada. Y es que antiguamente se tenía la costumbre de fotografiar a la persona fallecida junto a su familia. El fin no era retratar un cadáver, sino inmortalizar la imagen del familiar fallecido tal y como era en vida para conservar un recuerdo imperecedero. Entre 1845 y 1960, en Yucatán se retrató a los muertos, costumbre que se perdió con el transcurso del tiempo, pero aún se conserva en algunos municipios, como por ejemplo Junucmá, señaló el encargado de investigación y difusión de la Fototeca Pedro Guerra, Ricardo Pachán. Se refirió al objetivo de los retratos post-mortem. Es una tradición que viene de Europa y pues producto también del auge nequenero y de esas tradiciones que se van acoplando a la ciudad de Mérida desde la segunda mitad del siglo XIX, podía ser la única foto que uno tuviera, ¿no?
Entonces eso lo volvía más riguroso, ¿no? Que las personas se esmeraran más y hagan un juego en la fotografía. Como podemos ver, todos pues están bien atendidos, ¿no? Como uno dice, con una vestimenta pues muy propia de una fiesta, porque también la creencia era que cuando un niño fallecía, pues se ganaba un ángel en el cielo. Entonces el mostrar esta foto era mostrar que ya se tenía una fiesta en el cielo y que ya teníamos un familiar allá. Estudios revelan que la práctica inició en agosto en 1839, asociada al surgimiento de la fotografía como forma de honrar y recordar a los fallecidos. Se popularizó tanto porque se mostró a los muertos como si en realidad no lo estuvieran, de pie o recostado el cadáver, acompañado de su familia o solo, parecía estar dormido. Si el fotógrafo se aseguraba de que mantuviera los ojos abiertos, la persona ni siquiera parecía que pasó a otra vida. Debido a que las fotografías eran costosas, se realizaba una colecta entre los familiares para pagarla y conservar, tal vez, la única imagen del ser querido. Algunas de esas fotografías post-mortem de familias yucatecas, que forman parte del acervo de la Fototeca Pedro Guerra, se exhiben en el Centro Cultural Universitario de la UADY, donde permanecerán 2 semanas, de 8 a 16 horas, para que el público conozca esa costumbre. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y usualmente cuando un ser querido fallece se realiza un velorio con diversos rituales religiosos. Sin embargo, en las comunidades del estado los usos y costumbres son diferentes. Para no perder estas tradiciones, desde hace 16 años colectivos teatrales presentan rituales a la muerte maya. Este año, en el marco del Otoño Cultural, llevarán esta muestra a Teco. Este ritual a la muerte maya fue creado para eso, para mostrar cómo en nuestro Yucatán se muestra y se hace los velorios. Hay lugares, no sé si han oído, que se llama el boquebán, que es el lavado de muerto, que en esos lugares a los familiares, al familiar muerto lo bañan y con esa agua preparan los alimentos que le van a dar a los que van al velorio. Se están repartiendo los pecados del muerto con lo que vayan a consumir. Por ejemplo, el familiar murió en Estados Unidos. En el momento que saben que murió, lo empiezan a velar, pero sin cuerpo. El ritual a la muerte maya se presentará este sábado a las 19 horas en los bajos del Palacio Municipal de Teco. Y bien, el altar no se coloca físicamente. En esta segunda edición del altar gráfico podremos ver representada esta tradición con diferentes técnicas de grabado. Nómada Taller Gráfico, Calle Estampa y Conexión Gráfica invitan a artistas locales que realicen grabado en linóleo a participar en el montaje del segundo altar gráfico que se realizará en el pasillo principal de la Casa de la Cultura del Mayab el 2 de noviembre. El proyecto busca apropiarse desde la técnica del grabado de la celebración de Día de Muertos y fomentar la participación de otros artistas para la creación de proyectos colectivos que difundan la producción gráfica local. Se abre la invitación a todos los artistas que quieran participar con un grabado en técnica de linóleo, impreso sobre papel craft con la celebración del Día de Muertos. La obra se instalará el día del evento y podrán participar en el montaje que se efectuará de 9 a 15 horas y también podrá asistir el público en general. Teleyucatán te informa. Nos vamos a la primera pausa comercial. No se despegue, aún tenemos más información aquí en Teleyucatán te informa. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. ¿Cómo se llega a tu comunidad? Mire, ve ese cerro, pues todavía desde allá, como 3 horas de terracería. Uy, no, mi comunidad está bien lejos. Pues hay talleres, tienditas. Y tienen un banco.
¿Un banco? ¿Cómo crees? ¿Un banco? ¿En serio? En serio, en esta nueva etapa llegamos hasta donde estás tú para darte los beneficios de los programas prioritarios y todos los servicios bancarios que necesitas. Banco del Bienestar, el banco de los mexicanos. Gobierno de México. Esta es la belleza y riqueza natural de Yucatán. Asiste al foro Explora y conoce la naturaleza de Yucatán y descubre cómo puedes participar en el conocimiento de las plantas y animales que habitan en la península de Yucatán. Además, conocerás historias de éxito en donde los ciudadanos participan activamente en temas de salud, turismo, educación, cultura, ciencia y medio ambiente. Te esperamos el 30 de octubre a las 18 horas en la Universidad Marista de Mérida, en Mérida, Yucatán. Y mucha atención porque el horario de invierno inicia en la madrugada del domingo a las 2 horas. El cambio de horario en esta época se realiza para aprovechar la luz solar durante el día porque oscurece más temprano. Ahora le explico qué hay que hacer para que no haya alguna confusión. Se deberá trazar su reloj 1 hora antes de dormir, es decir, en la noche del sábado. El horario de invierno termina cuando inicia el horario de verano, o sea, el domingo 5 de abril del 2020. Y para que esté precavido este fin de semana, le tenemos el pronóstico del tiempo. La zona de baja presión sobre el Golfo de México inducirá una vaguada en el occidente de la península de Yucatán, lo cual generará condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de tormentas puntuales fuertes vespertinas en el noroeste y sur del estado. Asimismo, se esperan temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer, con viento de dirección este-sureste, cambiando eventualmente al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 45 km por hora en las zonas de costa. El nuevo Frente Frío número 7 avanzará sobre el Golfo de México. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 32 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 32 grados, mientras que la mínima estará entre los 23. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 32 grados y la mínima de 24 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celetún la máxima estará entre los 31 grados y la mínima entre los 24. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 32 grados y la mínima entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 24 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y viene una nueva planta de energía, se apertura en el estado. Este tema en entrevista realizada por Libden Ojeda. Continuamos con más en Tele Yucatán te informa y qué gusto saber que continuamos con el honor de su preferencia. Mire, esta tarde nos acompaña el ingeniero Juan Carlos Vega Milke. Pues comentarte que el viernes pasado, exactamente hace una semana, se inauguró la central Lázaro Cárdenas, que es una central fotovoltaica con una capacidad instalada de 30 megawatts. Ok. ¿Sí? Eso representa una gran inversión para Yucatán, ¿es correcto? Es correcto. La inversión fueron $30 millones, pero también representa un gran suministro para Yucatán. Lo que va a generar esta planta equivale a darle energía eléctrica diaria a 60,000 hogares. Además de la generación de energía limpia, también fue un punto positivo para la generación de empleos. Por supuesto. Durante la construcción se generaron 212 empleos y ahora durante la operación son 15 empleos. Grandes noticias también para el sector trabajador de Yucatán. De la mano con este tema, el medio ambiente agradece este tipo de acciones. Por supuesto, esta es energía limpia, es renovable, no contamina, no emite emisiones y pues lo que está generando es energía que dejas de generar con combustibles fósiles, ¿no? O sea, eso pues es una ayuda, como bien dices, al medio ambiente. Para que todos los yucatecos que nos están viendo en este momento y quede muy claro de qué manera es un avance para Yucatán este tipo de acciones, este tipo de aperturas de plantas. Bueno, de primera instancia, pues generas inversión en el Estado, generas empleos durante la construcción y durante la operación. Estos proyectos van a operar 25 años más o menos, así que ahí tienes unas fuentes de empleo confiables y bien remuneradas.
Pero de igual manera, como son contratos con la Comisión Federal de Electricidad, a largo plazo los precios son sumamente competitivos y bajos. Es decir, conforme esté entrando esta energía renovable y barata, va a ir ayudando a que los costos nivelados de la generación vayan bajando poco a poco, y pues esto te va a ayudar a la hora de pagar tu recibo, va a ser menor. Que sin duda alguna impacta directo a la economía de los hogares yucatecos. A todos los que tengamos energía eléctrica, que es el 98%. Perfecto, ingeniero. ¿Algo más que desea agregar? No, pues yo diría que tenemos que ser conscientes igual del consumo de la energía en nuestros hogares. Hay que apagar los focos cuando no estén en uso, el aire acondicionado, pues no ponerlo en 18 y taparnos con 7 colchas, ¿no? 24 es la temperatura confortable. Y bueno, apoyar este tipo de proyectos que solo traen beneficios y además son amigables con el medio ambiente. Muchísimas gracias por habernos compartido esta información esta tarde. Al contrario, gracias a ti. Antes de irnos a la pausa comercial, agradecemos a todos los que nos están sintonizando, ya sea a través de nuestra señal o también en redes sociales. Les recuerdo, estamos en Facebook como Teleyucatán. Pausa comercial, ya volvemos con más. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. En el Gobierno del Estado estamos llevando las mismas oportunidades a los 106 municipios con programas que brindan una mejor salud, alimentación, vivienda, educación, cultura, deporte, empleos y apoyos. Queremos mejorar la calidad de vida de toda la población yucateca. Por eso, con Impulsa Yucatán, impulsemos a todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Y ayer se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Poliomielitis, una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. Representantes de diversos sectores de la sociedad participaron en la caminata que organizaron los 11 clubes rotarios del Estado con motivo del Día Mundial de la Poliomielitis para crear conciencia de los esfuerzos que se realizan por erradicar la enfermedad. Entre los participantes sobresalieron elementos de la Policía Federal, Guardia Nacional, integrantes del Club de Motociclistas, Tribu Sin Ley, de la Secretaría de Salud, entre otros. El presidente del Club Rotario Mérida, Fernando Zapata Escalante, recordó que Rotary Internacional combate la enfermedad en el mundo por medio de la vacunación. Todos los clubes rotarios de la ciudad y la comunidad nos unimos para dar a conocer a la sociedad que gracias a los trabajos de Rotary, pues estamos combatiendo este mal. El Club Rotario de México juega un papel importante en la lucha contra la poliomielitis. Todos han colaborado íntimamente con esto para lograr que la polio esté prácticamente erradicada del mundo. Entonces es un trabajo que nos enorgullece mucho a nosotros como rotarios participar con esto, de algo que inició en 1985 con el presidente internacional de Rotary ese año, un mexicano, el doctor Carlos Canseco, él creo que es de Tampico, si no me equivoco, y él se dio a la tarea de erradicar la polio en el mundo. La caminata inició en el remate de Paseo de Montejo y concluyó en el Monumento a la Patria. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Esta es una gran importancia noticia. Desde junio pasado, los padres trabajadores del IMSS que tengan un hijo diagnosticado con cáncer pueden pedir licencia laboral por periodos de hasta por 28 días sin temor a que sean despedidos de sus centros laborales. Y viene a beneficiar a aquellos padres o madres que tienen a un hijo menor de 16 años con cualquier tipo de cáncer. La idea es protegerlos en su trabajo y también en su sustento,
para que puedan acompañar a su hijo en aquellos momentos, momentos críticos de la enfermedad. La licencia puede variar desde un día hasta 28 días, de acuerdo a lo que manifieste el médico que requiere, que sería el periodo crítico de ese lapso de la enfermedad. El trabajador recibirá el 60% de su sueldo desde el día 1 de la licencia, a diferencia de una incapacidad por enfermedad general, cuando se comienza a pagar desde el 4º día. En un periodo de 3 años, no puede excederse de 364 días. Es para el papá o la mamá trabajadora, obviamente, y obviamente lo que sí no pueden ser los dos papás al mismo tiempo. Sin embargo, a consideración del médico, se pueden otorgar licencias hasta por 28 días en periodos seguidos. Es importante que los padres de familia cuenten con 52 semanas cotizadas o 30 al inicio del diagnóstico para que reciban ese beneficio. Cada empresa, dependiendo del acuerdo laboral, puede completar o no al 100% el sueldo del trabajador. A 4 meses de que entró en vigor ese derecho, solo 2 padres de familia solicitaron la licencia en el Estado. Los padres que requieran ejercer ese beneficio es importante que registren su clave bancaria estandarizada en el escritorio virtual del instituto o en su unidad de medicina familiar para el pago de su sueldo por transferencia electrónica. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y bien, el CONALEP primero realiza diferentes actividades en pro de la salud. Alumnos de la carrera de enfermería del plantel CONALEP 1 realizaron la Feria de la Salud en el Día de la Poliomielitis, donde cada grupo demostró sus capacidades adquiridas en las aulas. El director del plantel, Eusebio Fernández Rodríguez, señaló que el CONALEP siempre se distingue por ser solidario con las causas sociales e incentiva su participación como parte de su formación profesional. Un curso que le da a los jóvenes una certificación como profesionales en esa materia y por supuesto cada vez que hay un evento en materia de salud, los estudiantes en comunión con sus maestros logran hacer estos proyectos y la presentación de esta actividad muy importante por el Día Mundial de la Poliomielitis. En cada uno de los módulos se combinaron actividades lúdicas para fomentar el interés por la vacunación contra la poliomielitis. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. En ocasiones un tatuaje puede reconstruir una vida, dándole esperanzas a pacientes que han sufrido de cáncer de mama. Aunque parece algo tan moderno, el origen del tatuaje se remonta a 5.000 años atrás, cuando numerosas culturas alrededor del mundo lo utilizaban con fines bélicos, representar estatus social o rendir tributo a sus deidades. Hoy, el arte corporal es una alternativa para homenajear la batalla que muchos se enfrentan con el cáncer de mama. Cuando no tenemos de plano nada, a veces ellas prefieren realizarse algún tatuaje para cubrir las cicatrices, etcétera. Si ya tenemos implante, podemos hacer 2 cosas. Si hay pezón, únicamente lo que se hace es que se le da color al pezón y se tatúa también la areola. Cuando no lo hay, se tiene que hacer pues un efecto visual de luz y sombra para lograr este efecto y hacerlo pues visualmente que se vea como si estuviese, aunque esté plano por completo. Desde hace un año, Jaime Espadas realiza dichas reconstrucciones a través del tatuaje y la micropigmentación de cejas de manera altruista durante el mes rosa. Para estos procedimientos, es necesario presentar una identificación, la aprobación escrita de su médico y acudir a una valoración previa. Es muy importante como que llevar este acuerdo con el médico para que los tratamientos no impidan que ellas puedan someterse a esto y tampoco el procedimiento no vaya a afectar el tratamiento que estén llevando. Para poder realizar el trabajo es muy importante que haya pasado, dependiendo pues la gravedad de la situación, entre 1 a 2 años para que el tejido cicatrice por completo y también se recupere. Higiene, humectación, evitar arrancarse las costras y asistir a los retoques son algunos de los cuidados posteriores. La tatuadora yucateca busca colaborar con asociaciones civiles para apoyar a mujeres de escasos recursos. Además, reconoció la labor que también realizan en estos casos sus colegas y modificadores corporales, acciones que rompen con los estigmas hacia la profesión.
consideren esta opción si es algo que les va a ayudar como con ese proceso de sanación que ellas igual están buscando. Ayuda a esta recuperación de su autoestima, que es lo que están buscando después de este proceso, ¿no? Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Continuamos con temas de salud y es que diferentes padecimientos serán abordados en este curso que es organizado entre la Universidad Autónoma de Yucatán y también la Universidad de Oxford. Del 4 al 8 y 11 de noviembre, en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi se impartirá el curso Infectología de Enfermedades Emergentes y Reemergentes, en el que se abordarán padecimientos como dengue, chikungunya, zika, parásitos gastrointestinales, así como la forma en que se transmiten y su prevención. Como parte del proceso de internacionalización de la Universidad Autónoma de Yucatán, se efectuará la actividad con apoyo de la Universidad de Oxford, para que participen investigadores, académicos, estudiantes y público en general. El investigador Carlos Bach explicó que el objetivo es promover la educación transnacional en el área de salud, actualizarse en temas de salud pública y dar a conocer investigaciones realizadas en el centro. Las enfermedades emergentes aumentaron en los seres humanos en los últimos 20 años y padecimientos reaparecieron después de que su incidencia disminuyó significativamente, como por ejemplo el dengue, pues en los años 60 y 70 el Aedes aegypti estuvo erradicado. Sin embargo, en los 80 el mosquito regresó con ímpetu y ocasionó una epidemia. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Tele Yucatán te informa. Queremos agradecer a Benigno Puc y también a Ángel Aque que nos están viendo a través de Facebook. Les recordamos, estamos como Tele Yucatán, pero también puede comunicarse directamente con nosotros al teléfono 940-7600. Vamos a una pausa, ya regresamos con más información. Mi INE está hecha de millones de personas que dicen presente cuando se necesita cuidar la democracia. Hecha de millones de rostros dispuestos a dar la cara por las libertades. Mi INE está hecha de responsabilidad. Participar hoy para dejar huella en las generaciones que vienen. Está hecha del respeto a mi identidad. Solo yo decido con quién comparto mis datos. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Para fortalecer la red de acceso a la salud en todo el territorio yucateco, el gobierno del estado ha entregado 150 vehículos de traslado médico a los ayuntamientos para que todos los municipios puedan transportar gratuitamente a la gente que más lo necesite y así poder acudir a sus consultas médicas en Mérida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Tienes problemas de alcoholismo? Una llamada puede salvar tu vida. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 923-0165 a la Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos. En el marco del Otoño Cultural, la compañía teatral Ritual Teatro presentará este domingo a las 13 horas la obra La vida me descobija, un viaje de encuentro y despedida en el Teatro Daniel Ayala, con el fin de fomentar la cultura de la inclusión. Es la historia de la compañía Ritual Teatro desde sus inicios. Nosotros empezamos en 1994 y no hemos dejado de construir obras, hacer que la sociedad se acerque y mire lo que pueden hacer las personas con discapacidad, pero que vean la manera en que pueden desarrollarse, expresarse, presentar partes de su vida para lograr una empatía con ellos. No queremos cuestiones de lástima o de pobrecitos, sino de que se admire su trabajo y de que se vea qué tan importante puede ser que ellos también estén inmersos en el arte. Y bien, los espectáculos Cuenta, Danza, Cuentos, El Jardín Encantado y El Guiñol de Tito y Tita
se presentarán el domingo en el Museo de Arte Popular Mexicano y en el Gran Museo del Mundo Maya, respectivamente. Ambas funciones son parte del Festival Otoño Cultural 2019 que realiza la Secretaría de la Cultura y las Artes. Cuentadanza Cuentos se efectuará a las 10 horas, combinando danza y teatro, con la guía de un cuentacuentos sobre las leyendas mayas de la región a cargo de la compañía Tatsudanza, bajo la dirección de Tatiana Sugasagoita. Por su parte, a las 12 horas, en el Gran Museo del Mundo Maya, la compañía de Guiñol de Tito Díaz presentará 2 cuentos tradicionales, un número musical y al término de la función habrá una serie de sorpresas para todas las niñas y los niños que asistieron. Vamos a otros temas y aún no se combate actualmente la corrupción. ¿Usted cree que algún día se termine? Veamos la siguiente nota. Para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la lucha contra la corrupción no tiene caducidad. Hay que reconocer que la corrupción es de dos, no solo es del funcionario público, también es el de aquel que se presta, bueno, me urge el papel, necesito que me den el servicio, cualquier otro acto en donde ya como ciudadanos nos prestamos a esos actos. Por la participación de la sociedad civil, a la fecha, el organismo recibió 16 denuncias presentadas. Hemos tenido acercamiento de los municipios derivado de un foro que tuvimos y los municipios se están acercando mucho por sus órganos de control interno. ¿Cómo van a rendir cuentas ellos? ¿Cómo van a hacer sus contralorías sociales? El pasado 10 de octubre inició la elaboración de la política estatal anticorrupción para tener políticas públicas tomando en cuenta la percepción ciudadana por medio de la consulta en la página web www.ceai.org.mx. Pidieron a las autoridades estatales y municipales, universidades, asociaciones civiles, cámaras empresariales, entre otros organismos, a participar en la Semana Anticorrupción que se realizará del 3 al 9 de diciembre. Graciela Torres firmó un convenio de colaboración con una universidad para realizar actividades que complementen la formación integral de los alumnos de la institución. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desarrolla obras seguras, cómodas y también sustentables. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes desarrolla obras y proyectos de infraestructura carretera moderna, segura y de calidad para impulsar el desarrollo regional y mejorar el acceso a las comunidades del Estado. Con la eficaz aplicación de los recursos presupuestales, proporciona mayor seguridad a los usuarios de las carreteras con obras que reducen tiempo de recorrido y riesgo de accidentes. Se trabaja con dependencias de los 3 niveles de gobierno para concretar obras que a corto y mediano plazo mejoren la movilidad en la red carretera federal libre de peaje. Actualmente en la cartera de proyectos de la SCT en Yucatán se contemplan obras de ampliación y modernización, así como de rehabilitación y conservación de diversas carreteras y caminos de la red federal y estatal. Uno de los principales proyectos del gobierno del estado que solicitó a la SCT es concluir la construcción de calles laterales en el anillo periférico de Mérida. Con la construcción de calles laterales e infraestructura adecuada, se evitará el cruce a nivel piso de peatones en el periférico y se reducirá el riesgo de accidentes. Con la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Federal, se fijan límites de velocidad en vías estatales y federales. Con el programa de visitas de estudiantes, la SCT fomenta el intercambio de propuestas e ideas de jóvenes con recorridos a obras, talleres y seminarios para hacerlos partícipes del desarrollo de proyectos a beneficio de su comunidad. Teleyucatán te informa. Y ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilacap. Hoy es viernes, hoy ya tranquilo, ya acabó la semana. A disfrutar el fin de semana. Así es. Y mañana la muestra de altares de Analpichán en la Plaza Grande aquí de Mérida. Así es, por supuesto, vamos a ir a visitar. Ahí estaremos. Ni bola que le cambié su chico y el Teleyucatán te informa Yambalo Cana, ni vuelta Beslati acabil viernes, Taitusok, vale Winali el octubre, a Hopel Tucac al Ukini Lop. Dile que inbejla ojalá Chilucatán, Mauricio Viladosal. Bin tu kahil nos kahil México tatunu uchachit gela sikbalilo yo la meyahilo kun betbi ukashantal ubeta uitile nos lumil gela esto nu ubeta te
tu bakpachil, tu behilu bakpachil, kahil ho, anillo periférico, bejo talu bimak, talu yokbalmak, chenkue, tu la 12 kilómetros, bejo tu nahal behilo, tu pach, lali bakpach, ukahil hoy, tu mucho baite lujo popil comunicaciones y transportes, Javier Jiménez Espriu, bejan tu pexil taka betakshan muelles, kak ospel muelle, tu kahil chelem, el cuyo yete las coloradas, y chula meyahilo tu shangutiale, le chalu katbal behilo puente kumbet pite chalu yokubalmakte periférico tak chenku huey caja 127 millones de pesos kuno to holte beshan le behobo ulak 120 millones lo so que tu mucho barrante lo hol populu mola il to hola el secretario de salud Jorge Alcocer y este shan más holintic u antahil seguro popular Juan Antonio Ferrer chalu shakalta ilabin bishanikle antahilo weitu nohlumi le Yucatán. Ichilak Bashilo, Umolail Nahilop Shok, Universidad Autónoma de Yucatán, le tie 30 de octubre, Yanuk Imbesico, Tunshan Lehanal Pishano, Tetun, Tunoscuchil, Te Nanats, Tukewikilucahil, Hotikun Uchili Centro Cultural Universitario, Tikun Betviluyesahil, Ut Alcunahil Hanal Pishan, Yetel Beshan, Hegelas Black Mehilo con Betbil, Bilsaco Helbi, Raúl Lara Quevedo, más Holinticlepec, Silo, Telo. Las 10 hats que vengan caja que le tie esa gilgela y este shan ya no shakalta y la bishbeta ni let alcuna gilele altaro gelobo. Justo con las 5:30 tu chin el king ya antu shan no pas umuch pasil orquesta jaranera de la Wadi y este umuch kailo coro académico Cesareo Chan. Beit no le nos nahil shoka mola il nahil shok tan shan tak besikubao utiatun le king besahilo geloba. Yo a tu le king besahilo le finado suya la tishan de Hanal Pishano, Nachkino, Takbela, Caja Gubeta, Weite, Lumila, y vale Ichilujábilo 1845, Tak 1960, Chilejábilo, Helobo, Weyuka también cache sukan, Gran Kim, con tu mac, tu pal, tu tanque, el mcole, el marcha que taco tu mehimpalal, le gan Kim, Kobe Suka, Minuchaico, yo, Chelo, Foto, Maco, Bin, Telulixo, Bin, Telucasa, Bin, Kimino. Pe bahat helang uigesh behlai vale sukcha le buka habo ka uigesh helo yantnup el ut solo le hype buka foto bien buka ochelo bien la buka tunshan colección fototeca Pedro Guerra más holintik le meyahil hela Ricardo Pat Changutsik baltik tushutale baso helo ba le tu nos lumil Europa bin su con beta le ba helo ka kuchtun tan kuitu nos lumil Yucatán Huitu nos cajil hoy. Tu habilo 1839 cascabinu beta le barro heloba. Catun tasa takele biche. Tasa weye bichu beta le batun shangela. Yankine le tie mak kimno kuwa kunta. Kuchabalu yo chelo foto y telulak silo wajete. Tu cosa con tu mak y teluyatangu tu mak kole tu yicha y chula. Balo helanta kun yuchu kach uchil tetun waitu tu kuchi Centro Cultural Universitario te nats kewikilu kahil hoa titunya neletie ochililo kawilikesha upahta lubimak uyilai las 8 hatskap tak las 4 tu chinilkin usok bashkin igual teski kasik tesh letie domingo kut sast bal domingo kutala las 2 sastal ti al domingo kabetun ukeshiktun urel orel mak tia reloj titulaka basil yana sutik kulpachil humpel ora kun sutbil pachil bikawalka panse stani upel ora kun sutbil pachil le tiecha usasta le domingo las 2 usasta lo kasati mak mutubulti beituno chalu uyalati horario de invierno beituno telu kansas chak domingo beyo le domingo kutala kansas chake yete tun tsugusutule ora tu katen kulpachilo humpel ora kana sutesh relojesh biktubutesh kawalka panse stani Chile baje el Siguatesti le sutu que el gela quimpatikesh lunes weimik il baje tu chiculi el Teleyucatán te informa. Mi querida Eleni, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente y te vamos a estar esperando Aquí estaremos el lunes. Hemos llegado al final de esta emisión. Le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora y por supuesto también de esta semana. A nombre de todo este gran equipo que conforma Teleyucatán Te Informa, le deseamos que pase un bonito fin de semana y usted se queda con la información deportiva con los expertos. Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros tenemos una cita el lunes en punto de las 8 de la noche porque las noticias no se detienen. Que descansen.
Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es viernes, arrancando ya el fin de semana, listos para presentarles desde el estudio A de Tele Yucatán lo más importante de la jornada deportiva. Esta noche vamos a estar hablando de la elección del Mérito Deportivo Yucateco 2019. Lupita Quintal, la karateca yucateca, quien hace una semana ganó el premio estatal, hoy obtiene como mejor deportista la distinción de Mérito Deportivo Yucateco 2019. Le estaremos presentando todos los detalles del proceso de elección, así como también sus primeras declaraciones tras obtener este título. Hablaremos también de la Paralimpiada Nacional. Cayó el telón de Colima 2019. Yucatán en el último día de actividades sumó 6 preseas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Con esto, el reporte final fue de un total de 30 metales de oro, 21 de plata y 13 de bronce. 64 medallas Yucatán logró cosechar en esta justa nacional Paralimpiada Colima 2019. Y finalmente vamos a hablar de la gira del IDEI, donde hubo entrega de material deportivo en 3 municipios, en Sinanché, en Temash y en Buxos. Le tendremos todos los detalles de esto, de y mucho más estaremos platicando. Y como todas las noches, el gusto, el placer, el privilegio de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Gracias, así es, ya listos, muy buenas noches con toda la información deportiva de este viernes, ya listos también, ya fin de semana. Y bueno, mi estimado Mario, como lo viste, creo que merecido, justo, pues la elección del Mérito Deportivo Lupita Quintal con todos los méritos para ganar. Ya lo hizo, repitió, ganó primero el premio estatal y ahora repitió en el Mérito Deportivo. Yo creo que lo conversábamos todos los compañeros de los medios de comunicación hoy durante la elección. Creo que es justo, un trabajo de muchos años de Lupita Quintal. Más adelante vamos a tener pues, sus declaraciones, sus primeras impresiones. Y bueno, es el fruto, ¿no? Ella había siempre soñado con tener su nombre o estar su nombre allá en el Estadio Salvador Alvarado, donde también están los demás deportistas ganadores en años anteriores de este galardón. Y bueno, decíamos, el fruto, el esfuerzo, hoy pues, se vieron reflejados en este mérito deportivo justo para Lupita Quintal, que también, decíamos, ha luchado, ha hecho bastante para el deporte, ¿no? Las vías de comunicación. Rápido, vámonos con las vías de comunicación que ya nos apuran aquí los compañeros. 940-7600, el teléfono. En las redes sociales estamos en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán para que estén en contacto con nosotros. Ahora sí, adelante. Ahora sí, fíjate que Lupita compartió algo que en el día 2 de enero de este 2019 acudió al Estadio Salvador Alvarado a entrenarse, tomó una selfie teniendo las placas en el Jardín del Deportista como fondo y dijo, este año voy a lograr que mi nombre esté en una placa, obviamente buscando ganar el Mérito Deportivo. Y lo logra, ¿no? Lo consiguió, consistencia, trabajo, esfuerzo, perseverancia.
Felicidades. Qué bueno, y hoy lo merecido. gana tras superar pues ampliamente, hay que decirlo, por 19 votos a quien ocupó el segundo lugar, el clavadista yucateco Rommel Pacheco, quien ha ganado, también es digno de mencionarse, en 10 ocasiones el mérito deportivo en años anteriores. Lupita sumó 44 votos contra 25 de Rommel Pacheco, y Lupita Quintal es la ganadora del mérito deportivo como mejor deportista por Yucatán 2019. Aquí está toda la información. La karateca Guadalupe Quintal Katzin, quien la semana pasada obtuvo el Premio Estatal del Deporte, ganó este viernes el Mérito Deportivo Yucateco 2019 como mejor deportista individual. Lupita Quintal sumó 44 puntos para superar por 19 votos al clavadista Rommel Pacheco Marrufo, quien en 10 ocasiones ha ganado este galardón. En la categoría de deportista paralímpico, Rodrigo Águila Lara fue el ganador, representando a la Asociación de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales. El mejor deportista individual en deportes de conjunto fue Montserrat Iguanzú, de hockey. La selección Yucatán de natación artística categoría juvenil A resultó el mejor equipo del deporte individual, mientras que el equipo de básquetbol de la Universidad Marista de Mérida fue elegido como el mejor equipo del 2019. El equipo de atletismo de relevo fue seleccionado como el mejor equipo paralímpico. Este año, por primera vez eligió al Mérito Deportivo Municipal, galardón que el pesista Mauricio Canul Facundo del municipio de Humán obtuvo. Al término de la ceremonia de elección, la directora de alto rendimiento del IDEI, Astrid Novelo Rosas, habló del proceso y de los resultados obtenidos en el Mérito Deportivo Yucateco 2019. Personalmente estoy muy contenta de que tuvimos mucha representación de mujeres como finalistas este año. Por ejemplo, en deportes en conjunto vimos que en su mayoría eran representantes del sexo femenino, lo cual habla de este empoderamiento de la mujer. Muchas felicidades a Lupita, un gran año deportivo para ella. Yo comenté desde un principio que iba a ser una elección difícil, donde tenemos a atletas que nos representaron a nivel internacional, como Regina Alférez, como Mauricio Canul, que al final, pues, Rommel Pacheco, pues fue una decisión cerrada por nuestros jueces. Estamos muy contentos con estos cambios en jueces que hemos hecho. El próximo año tendremos que hacer unos análisis, quisiéramos hacer unos cambios en la reglamentación de para dar un poquito más de objetividad y que también oportunidad a otros deportistas de poder ganar alguna de las categorías en este premio. Bueno, y vamos a seguir con este tema del mérito deportivo, y es que, como le decíamos al inicio del programa, pues captamos las primeras impresiones de dos de los ganadores de este mérito deportivo, Lupita Quintal y Rodrigo Águila, él en la modalidad de deportista paralímpico. Guadalupe Quintal, de la disciplina de karate, y Rodrigo Águila, de deportistas de ciegos y débiles visuales, fueron dos de los ganadores de la elección del Mérito Deportivo Yucateco 2019 que se realizó este mediodía. Ambos nos dieron su punto de vista sobre este reconocimiento que obtuvieron en su carrera deportiva. Súper feliz. Bueno, este es un resultado o más bien un reconocimiento que sinceramente esperaba desde hace muchos años, ya que cada que me tocaba levantarme para correr en El Salvador Alvarado, yo siempre, de verdad, verdaderamente siempre decía, algún día voy a plasmar mi nombre ahí. Siempre lo veía como algo lejano. Este año pareciera mucha ironía, pero el 2 de enero, que fue el primer día que inicié mis actividades, fui a correr al Estadio Salvador Alvarado y me tomé una selfie entre pues las placas que habían ahí y dije, esto algún día va a llegar. Y no me imaginaba que fuera tan rápido, ¿no? Que fuera este mismo año, y sinceramente pues estoy súper feliz de cerrar así mi año. No me imaginaba poder recibir estos dos premios, ya que, bueno, sabemos que pues, son reconocimientos, los mayores reconocimientos que da el Estado, y también me llena de mucha alegría saber que soy la primera yucateca, hablando de mi disciplina, en recibir
pues ambos premios. Entonces seguimos haciendo historia y esto no es nada más que una inspiración para seguir, continuar en el camino y obtener pues obviamente más resultados tanto para el Estado como para el país. Muy contento de haber obtenido nuevamente este logro, ya lo habíamos conseguido por equipos y ahora me toca ganar individual y pues hemos trabajado para esto, ¿no? Tanto yo como mi entrenador, como mi guía, como mi familia, como todo el equipo que hay alrededor de esto. Viene un selectivo hacia un Panamericano juvenil, es lo que mi entrenador me ha informado y pues vamos a darle con todo, seguir entrenando, ¿no? para obtener buenos resultados, ¿no? Pues allá estuvo la opinión, las declaraciones de Lupita Quintal y también de Rodrigo Águila. Lo comentábamos el caso de Rodrigo hoy por la tarde. Él, después de dar su declaración, ganador en Meteo Deportivo como mejor deportista paralímpico, dice que quiere ser cronista deportivo. Está estudiando en la preparatoria y de la mano pues con su trayectoria deportiva, está estudiando, pues su meta es ser pues cronista deportivo, específicamente de fútbol. Sí, él es apasionado al fútbol, nos decía, ¿no? Le gusta mucho el fútbol y le va a las Chivas. Hay que corregir nada más ese detallito, pero bueno, le mandamos un abrazo y felicitación a toda su familia. Vamos a ir a la pausa y a regresar estaremos hablando, cayó el telón de la Paralimpiada Nacional Colima 2019. Vamos a la pausa, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Cada año, cientos de ciudades se visten de rosa como símbolo de apoyo. Iluminar de rosa conmemora a todas las mujeres que perdieron la batalla. Y nos recuerda la importancia de la autoexploración. Enciende una vela, ilumínate de rosa, tócate. 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 Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Cayó el telón ayer de la Paralimpiada Nacional Colima 2019. Yucatán obtuvo un total de 9 preseas para completar pues una cifra, la verdad, muy interesante. 64 metales a lo largo de la competencia, 31 medallas de oro, también 21 de plata y 13 de bronce. Fue la cosecha general por parte de la delegación yucateca. Aquí le contamos la historia completa. Con la obtención de 9 medallas, 6 de oro, 2 de plata y 1 de bronce, Yucatán cerró su participación en la Paralimpiada Nacional que tuvo como sede el estado de Colima. Al caer el telón de la natación, Alan Gutiérrez y David Miranda en los 50 metros mariposa y 200 metros combinado en la categoría 13-15 años sumaron sendas medallas de oro. Gustavo Rodríguez Rubio también aportó 2 preseas doradas, la primera en la prueba de 50 metros mariposa y la segunda en 200 metros combinado.
El quinto oro de la jornada para Yucatán lo obtuvo Alejandro Alvarado en los 200 metros combinado 16-18 años. El tritón del estado sumó además una presea de segundo lugar en la prueba de los 100 metros libres. La cosecha de preseas doradas la cerró Ajax Agacino Aguilar en la categoría 13-15 años en 100 metros libres. En el balance final, la delegación yucateca, que participó en la Paralimpiada Nacional Colima 2019, obtuvo 27 medallas en la disciplina de paranatación. 16 fueron de oro, 5 de plata y 6 de bronce. En paraatletismo, cosecharon 36 metales, 13 de oro, 16 de plata y 7 de bronce. Además de una medalla de oro en la disciplina de paratenis de mesa, haciendo un gran total de 30 medallas de oro, 21 de plata y 13 de bronce. Bueno, ya el Instituto del Deporte realizó una gira de trabajo en 3 municipios, en Sinanché, en Temash, en Buxots, esto para entregar material deportivo a las escuelitas de iniciación deportiva. Directivos del Instituto del Deporte del Estado, encabezados por su titular Carlos Sáenz Castillo, recorrieron los municipios de Sinanché, Temash y Buxots, donde entregaron material deportivo para los responsables de las academias de iniciación deportiva. Junto con Iván Herrera Rosiles, director de promoción deportiva del IDEI, Sáenz Castillo supervisó estos centros en los municipios ya mencionados y exhortó a los deportistas y entrenadores a dar su mejor esfuerzo para que en un futuro puedan ser escogidos a futuras selecciones del Estado. Actualmente las escuelas de iniciación deportiva funcionan en 54 municipios y se espera que para el 2020 el Instituto del Deporte de Yucatán ya tenga estas escuelas en los 106 municipios que existen en el estado. Los deportistas de estos 3 municipios agradecieron la visita y el apoyo de las autoridades deportivas y aseguraron junto con sus entrenadores que trabajarán de la mano para ser dignos representantes de su municipio, tanto en las disciplinas de béisbol, fútbol y boxeo, que son los deportes en los que actualmente se trabaja. Antes de irnos, bueno, platicar que mañana sábado en la Liga de Ascenso, el equipo de los Venados va a estar visitando al equipo de los Cafetaleros en Chiapas, en la tercera división, en el Alonso Diego, 3 de la tarde. El equipo de Deportivo Venados va a estar recibiendo a los Chocos de Tabasco. Así que Ascenso y la tercera. Y también la Liga Meridana. La Liga Meridana, así diferentes es, sedes. En la primera fecha de esta campaña 2019-2020, pues mucha suerte a los equipos involucrados. Pues vámonos, Señor Manuel Alcalá, a ver el tercer partido de los Astros. Ya se agotó el tiempo. Bueno, excelente fin de semana. A ver el último partido de la Serie Mundial, el tercer partido de la Serie Mundial. Muchísimas gracias. Hay que retrasar. Recuerden, antes de irse a dormir, mañana sábado, el reloj para estar de acuerdo con el nuevo horario. Gracias. Buenas noches.